están las guerras carlistas, y después incluso llega a desendolcar proyectos de construcción nacional propios y alternativos al españolismo que se elabora y diseña desde Madrid. Así nace, por un lado, el Partido Nacionalista Vasco, nace el catalanismo con las bases de Manresa, o nace el galleguismo, por poner los tres ejemplos clásicos, que son los primeros que dan el paso de un regionalismo que también cartien elementos políticos premodernos a un nacionalismo en el sen moderno de la palabra. Bueno, de hecho, un de los principales figuras del liberalismo español de la primera mitad del XIX decía muy claramente que el objetivo primero del liberalismo tendría que ser, la persona que estoy hablando, y Alcalá Gariano, tendría que ser hacer a la nación española una nación que no lo es ni lo fue hasta ahora. Bueno, esto lo dice un de los teóricos del nacionalismo españolista, de que ya tenían bastante más honestidad intelectual y reconocían que se estaban inventando una nación, no que existía desde Atapuerca, desde el Concilio de Toledo o desde los Reyes Católicos. Y tornando a las Cortes de Cádiz, nunca de más recordar pues de algunas de las perles de los tribunos dozañistas. Por ejemplo, un tal Quintana, para este político, les Cortes debían de elaborar una constitución que hiciera de todas las provincias que componen esta vasta monarquía una nación verdaderamente una. En ella deben de cesar, a los ojos de la ley, las distinciones de valenciano, aragoneses, castellanos, vizcaínos. Todos deben de ser españoles. Para abogado a la vez Egaña, tras la aprobación de la Constitución de 1812, la máquina del Estado rueda ya sobre ejes propios para la buena y legítima dirección del movimiento político. Los españoles, constituidos imperfectamente en el antiguo régimen, formamos ya un verdadero cuerpo político y somos realmente una nación independiente, libre y soberana, lo cual resulta bastante gracioso si tenemos en cuenta que en aquel momento la mayor parte del territorio español está ocupado por tropes franceses. Pero bueno. Y después también había quien, como un tal Foronda, confesaba que él, si pudiera, dividiría la España en 18 secciones cuadradas, que se nombrarán número 1, número 2, quitaría los nombres de Vizcaya, Andalucía, etc. Como no lo menciona, Asturias no lo menciona. Como origen... Lo quitaron, Asturias sí lo quitaron. Vizcaya no se atrevieron, pero Asturias sí quitaron, sí. De Oviedo y de Santander. Sí. Bueno, continúo con las citadas. Como origen de disputas pueriles y funestas, pues los españoles deben de ser todos unos. Bueno, magníficas citas. Y esta última yo creo que revela bastante bien cuál era el respeto que tenían estos señores hacia territorios históricos. Sí, hacia la territorialidad de las comunidades históricas. Bueno, así en base a estas ideas, en la década de 1830, con el Real Decreto de División Provincial, dividióse el territorio hispánico de la forma más homogénea posible, siguiendo pues el modelo de los departamentos franceses, que en cierta manera no deja de ser el reflejo, en lo que a lo territorial se refiere, de la política uniformista y opresiva de los gobiernos centralinos, tanto madrileños como parisinos, respecto a las culturas tradicionales de las bellas nacionalidades. Y como dato curioso, hasta 1954, la Iglesia Católica, que casualmente para ciertas realidades históricas fue mucho más respetuosa que los estados surgidos en el siglo XIX, integraba dentro de la diócesis de Oviedo pues concellos como Sayambre, Bardeón o incluso de alguna parroquia que hoy forma parte de la provincia de Lugo.
bueno, y también tenemos Fonsagrada. Burón. Sí, sí. ¿No es? Y bueno, todo este proceso que supuso pues la mutilación del territorio histórico de Asturias, bueno, o mejor dicho, la fragmentación de lo que quedaba de Asturias como estatalidad residual, pues fragmentado pues, en diversas provincias. La provincia de Uvieu, que aglutinó a la mayor parte de lo que quedaba de aquel territorio, algunos concellos pasan a la provincia de Lleó y otros a la nueva provincia de Santander. Pues todo este proceso y algún otro concello pues a la provincia de Lugo. Y todo este proceso viene hecho en nombre de la nación española. Y precisamente el movimiento de opinión favorable a la revisión de esas leyes administrativas va a darse fundamentalmente a partir de la década de 1970, aunque evidentemente en la segunda mitad del 19 diéronse desde sectores tradicionalistas y carlistas pues un planteamiento crítico con esa división. Ahí tenemos precisamente el caso de Pereda, el cual tras participar en unos juegos, participar en unos juegos florales que se hicieron en su honor en la ciudad de Uvieu, afirmaba que ya es necesaria la formación de una unidad regional equivalente en fuerza, porque ya la única manera de que existiera una equivalencia en cuanto a fuerza y peso político como la que ya entamaba a reclamar Cataluña. Y bueno, en ningún momento, precisamente tras el nacimiento de Concello Bable, que supone un cambio de paradigma bastante importante en ellos sectores de la sociedad asturiana, supone pues que por primera vez desde un planteamiento político y cultural moderno se france con el cadonguismo y se redefine Asturias como nación con todas las consecuencias que eso supone dentro del mundo de la modernidad. Pues ya desde un entamo va a haber 10 personas que se van a cuestionar leyendas de lo que se estaba definiendo o redefiniendo como Asturias. Porque claro, si estás planteando un proyecto nacional propio, pues tienes que toda nación se construye en base a una territorialidad propia, y esa territorialidad, ¿quién la define? Se define en base a unas leyendas que se hicieron con Escuadra y Cartagón desde instancias externas a la propia sociedad que se reivindica como nacionalidad, o se construye pues en base a otra serie de criterios y ahí pues ya entra un amplio alderique y ahí podemos discutir de mil y un cuestiones. Podemos discutir sobre Fonsagrada, podemos discutir sobre los concellos de León, podemos discutir sobre el territorio históricamente nombrado como las Asturias Antillanas. Que esos territorios pertenezcan o no pertenezcan hoy o mañana a Asturias, pues eso es un alderique abierto, y un alderique en el que en última instancia la palabra la tenemos el conjunto de los ciudadanos. Y si al final resulta que lo que acabamos definiendo como nación asturiana acaba siendo pues el mapa actual de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, que no deja de ser una modificación, un